Justicia, misericordia y gracia, ¿sí? Son tres palabras que hablamos anteriormente que hacen referencia en sí al carácter de Dios. Podemos hablar en cuanto al carácter de Dios. Dios nunca deja de ser justo ni deja de ser misericordioso, pero no siempre actúa con justicia y misericordia. Cuando Dios condene al pecador y le dé castigo que se merece, nosotros vamos a estar hablando de que Dios está actuando con justicia, ¿sí? Dios está dando lo que es justo, dando lo que se merece. En nuestra situación de pecadores culpables, todos nosotros merecemos la condenación eterna. Todos merecemos que Dios nos trate con justicia, ¿sí? Si Dios hubiese querido condenar a todo ser humano eternamente en el infierno, no enviando a un Salvador, Dios sería justo en tratar con justicia a todos, ¿sí? Dios, en lugar de actuar con justicia y de condenar al pecador, si Dios, en lugar de condenar y de actuar con justicia, lo perdona y lo restaura del estado de miseria en el cual se encuentra, nosotros estamos hablando que Dios está actuando con misericordia, ¿sí? La misericordia es compasión, es favor. No recibimos el castigo que merecemos, ¿sí? Si Dios actúa con nosotros con misericordia, no está tratándonos con justicia, porque en lugar del castigo que nosotros merecemos, Dios nos trata o pasa por alto ese castigo, ¿sí? No está tratándonos como merecemos. Ahora, para que Dios pueda mostrar misericordia sin ser injusto, sin violar ninguno de sus atributos, para que Dios pueda revelar a todas sus criaturas este perfecto atributo de Él, tuvo que su Hijo, que es igual en esencia a Él, que es Dios también, tuvo que hacerse carne como nosotros, tuvo que vivir una vida justa y tuvo que recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que de esta manera Dios pueda manifestar misericordia sin ser injusto, para que, como dice Romanos 3, al fin de cuentas Dios sea el justo y el que justifica a aquellos que son de la fe de Jesús. Entonces Cristo tiene que aparecer en escena para que este atributo tan glorioso de Dios se dé a conocer a nosotros, la misericordia, ¿sí? Entonces, la misericordia es justa solo por Cristo, ¿sí? En Cristo Dios manifestó esta justicia. Y la gracia, tanto la misericordia como la gracia son algo que no lo merecemos, es algo inmerecido. La gracia es más amplia, ¿sí? Es un favor inmerecido, algo que recibimos, un regalo, es un regalo, no es un premio, no es algo que nosotros lo ganamos. En sí, nosotros podemos decir que misericordia se desprende de la gracia, pero toca aspectos que la gracia no, ¿sí? Los ángeles, por ejemplo, nosotros mencionamos anteriormente que experimentan la bondad de Dios, la gracia de Dios, pero no la misericordia. Para que haya misericordia tiene que haber pecado, tuvo que entrar el pecado, tuvimos que estar en un estado de miseria para que Él pueda pasar por alto y no darnos el castigo que merecemos, ¿sí? Pero la gracia es más amplia. Dios no solamente nos condena con la gracia, sino que Él nos recompensa, ¿sí? Pongo un ejemplo económico. Antes nosotros podíamos deber millones de dólares. Con la misericordia la cuenta quedaría saldada, se elimina por completo la deuda, pero por la gracia nuestra cuenta bancaria está en saldo positivo, ¿sí? Los ángeles nunca experimentaron una cuenta negativa, siempre positiva. Positiva no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios le concedió una cuenta positiva. Ahora nosotros estamos en una deuda negativa y Dios no solamente nos salda, nos pone 0 a 0, sino que nos da a nosotros un recurso más grande, ¿sí? Eso es gracia. Por eso la gracia para nosotros es más amplia, ¿sí? Para nosotros significa que Dios tuvo misericordia y nos concedió bondad, ¿sí? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Cuando Dios nos salva, Él no solamente nos perdona, sino que nos da recompensas, ¿sí? Inmerecidas.
Justicia, gracia y misericordia nosotros lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, pero de una manera tan espléndida en Romanos, que dijimos que Romano es como la piedra, si toda la Escritura fueran un anillo, Romano es la piedra preciosa, y Romanos 8 era la parte más brillante de esa piedra, y ahora en Romanos 9 lo vemos con tanta claridad, esas características de Dios, esos atributos de Dios, de la gracia, la misericordia, ¿sí? Y de su justicia. Para entrar en contexto, el tema que Pablo, toda la carta de Romanos nos habla de la justificación por fe, podemos resumirlo, y de acuerdo a lo que viene desarrollando, luego del capítulo 8 ya parecía que podíamos concluir con la parte de la doctrina de Romanos, diciendo que ya no hay más condenación, nadie nos puede separar de Cristo, ¿sí? Nadie nos puede alejar de Él, pero comenzamos el 9 como que parecería que hace un paréntesis, ¿sí? Hasta llegar otra vez a la parte práctica del 12, pero en sí, como dijimos cuando comenzamos el Romano 9, esto es una unidad, del Romano 9 al 11, por eso tengo que entrar en contexto a aquellos que no estuvieron. Romano, cuando hablamos de esta porción, desde el capítulo 9 al 11 es una sola unidad, ¿sí? No está disociado, es un solo tema. Pablo lo que se propone acá en desarrollar en Romano del 9 al 11 es la fidelidad de Dios a su palabra, ¿sí? Dios es fiel. Trata también de mostrar que Él es fiel, de que Él es justo, pero no se trata de Israel, no se trata de nosotros, no se trata de argumentos en contra de los arminianos, o no se tratan de argumentos calvinistas, aunque nosotros podemos encontrar, o no se trata ni siquiera de la elección de Dios, aunque todas estas cosas nosotros encontramos en estos pasajes, el punto principal es Dios, su carácter, Él es fiel a su palabra. A Pablo le preocupaba una cosa, ¿sí? De que las personas pudieran estar argumentando de que Dios falló a su palabra. Por eso en Romanos 9:6, para entrar en contexto, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no digamos que Dios ha fracasado. Por eso, porque alguno podría argumentar, Dios falló, ¿por qué Dios falló? O sea, ¿por qué Pablo está poniendo este punto de que Dios pudo haber fallado? Porque Israel, como la nación del pacto, la descendencia física de Abraham, a la cual se le prometió un Salvador, se le prometió nuestro Señor Jesucristo fue prometido, el Mesías, pero el problema de fondo que Pablo está exponiendo es que con el Evangelio dice que es poder de Dios para salvar, y dice en el contexto de Romano 1, al judío primeramente y también al gentil. O sea, el Evangelio es poder para salvar, primeramente al judío, pero también al gentil. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el conflicto que encontramos? Que los judíos, como nación, rechazaron al Salvador que Dios le mandó. O sea, Dios prometió enviarle a un Salvador, le manda a un Salvador y la nación lo rechaza. Entonces, ¿qué? ¿Dios es infiel? ¿Dios fracasó a su plan? Eso es lo que Pablo está exponiendo. Y habíamos dicho de que Dios no fracasó, porque no todos los que son descendientes de Abraham son verdaderamente israelitas. Si dijimos que Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente un hijo fue el de la promesa, en Isaac, será llamada la promesa el hijo que vino de Sara. Pero después Isaac tuvo hijos, Jacob y Esaú, los dos nacidos de la misma mujer, concebidos en un mismo momento, y Dios dice, y él lo toca acá en Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, Dios muestra que su verdadero hijo no es por descendencia física, a pesar de que hayan sido concebidos en un mismo acto, de una misma mujer, de un mismo padre, no importa la sangre. La herencia es por la promesa. Los verdaderos israelitas son aquellos de la promesa, son aquellos. Acá Pablo nos dijimos que hablaba del verdadero Israel, es aquel Israel de la promesa. No es, ser hijo de Dios no depende de sangre, sino de Dios. Viene de la promesa, ¿sí? Entonces, entrando en contexto, por eso Pablo dice que Dios no fracasó, porque aún en el tiempo de Pablo habían pueblo de Israel que habían creído. Eran de la sangre del linaje de Abraham
y habían creído. O sea, Dios no es que desechó por completo a toda la nación. Hay judíos que creyeron. Pablo era un judío de sangre. Pero la nación, los líderes religiosos, la nación como tal, rechazó al Mesías, permaneció en incredulidad. Vamos a ver ahora, en realidad el domingo que viene, por la gracia de Dios, qué pasó y cómo cita profecías. Romano cita muchas porciones del Antiguo Testamento, pero como nunca, Pablo en todas las cartas, en este capítulo 9 al 11, va al Antiguo Testamento, ¿sí? En todas las cartas vamos a ver que él pueda llegar a citar alguna vez, pero nunca tanto como lo hace en esta porción del 9 al 11. Entonces, la promesa de Dios no fracasó. O sea, Dios no fracasó, Dios no falló a su palabra. Y volviendo al texto, es necesario leer desde el versículo 11, leemos, esto ya habíamos desarrollado, habíamos llegado hasta el versículo 18, dice el 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿conforme a qué elección? A la elección incondicional de Dios, ¿sí? Para que el propósito de Dios conforme, acá le agrego a la elección y agrego incondicional de Dios permaneciese, ¿sí? Se le dijo: el mayor servirá al menor. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está hablando de la elección incondicional y toca el caso de Jacob y de Esaú. Ante esto, Pablo presenta dos objeciones que las personas pueden hacer acerca de esta elección. O sea, si la doctrina de la elección incondicional de Dios no fuera bíblica, si Pablo no lo hubiese creído, estas objeciones no las hubiese presentado. Romanos 9, del 14 al 24, es una demostración de que la elección de Dios es bíblica y Pablo la creía. Si no, estas objeciones son ilógicas, ¿sí? Si en definitiva Dios nos eligiera porque sabía que nosotros íbamos a creer, entonces hubiese dicho, no hubiese cuestionado la justicia de Dios. Hubiese dicho, bueno, cada uno, la salvación depende de cada uno, Dios ya sabía que íbamos a creer, entonces en definitiva cada cual se salva de acuerdo a su propia obra. Ahora, Pablo acá se adelanta a lo que las personas pueden cuestionar, a lo que él viene diciendo. Y dice el versículo 14, hablamos la primera objeción que ya vimos el domingo pasado, ¿sí? Ahora pues, o sea, ¿qué pues diremos? Dice, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. O sea, Dios no es injusto. O sea, si Dios decide mostrar bondad, Dios decide mostrar misericordia, o sea, no hay algo de injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Ahora este versículo de conexión, donde terminamos y comenzamos ahora, dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Hasta ahora presenta esta objeción y esta segunda parte es como una segunda objeción que en realidad es como un rechazo ya de la persona, como que ya se cerró, dice. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria?
a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, o sea, de sangre, ¿sí?, sino también a los gentiles. Ahora, el tema de hoy que vamos a ver, el título es, si Dios elige salvar, ¿a quién salvar? ¿El ser humano es responsable por sus pecados? Podríamos resumir el título, ¿es el ser humano responsable por su pecado? O sea, si Dios es soberano, ¿nosotros somos responsables de nuestros pecados? Entonces, Dios, Pablo lo que viene diciendo es que si Dios no nos eligió a nosotros, no es porque nosotros hayamos hecho bien o mal. Cuando escogió a Jacob, él no había nacido, no solamente hecho mal, sino que tampoco hizo bien, para que Dios pueda complacerse por el bien que hizo, entonces lo escogió. No hizo ni mal ni bien, pero Dios los escogió. Y este punto de la elección incondicional, ¿por qué es importante? Desde el punto de vista práctico. Si nosotros defendemos la elección incondicional, no es porque si aquella persona está creyendo en la elección incondicional, vamos a decir, no, vos no tenés que hacer nada para tu salvación. Si vos estás haciendo algo, está mal. No es para eso. La elección incondicional nosotros defendemos porque afecta el carácter mismo de Dios, ¿sí? Pablo está defendiendo la persona de Dios. El punto principal de Romano es Dios, su carácter. Si nosotros no estamos creyendo en Dios como es presentado en las Escrituras, nosotros estamos creyendo en un ídolo. No estamos creyendo en el Dios. Y si no estamos creyendo en Dios, no hay esperanza. Entonces, si una persona no está creyendo en Dios, en el Dios de las Escrituras, es una situación peligrosa, porque no están creyendo en el Dios verdadero. Ahora, en cuanto a la primera objeción que nosotros vimos, del 14 al 25, habíamos visto que alguno podría acusar acerca de que Dios es injusto al elegir salvar a algunos o a otros no. Dijimos anteriormente que es imposible de que Dios sea injusto. Es parte de su naturaleza. Dios no puede negarse, ¿sí? Dios no puede actuar con injusticia. Por eso la cruz nos muestra de que Dios no puede actuar con injusticia. Dios tuvo que hacer justicia en sí mismo, en su Hijo, ¿sí? Ahora, cuando Pablo cita Romanos 9:15 y dice, cuando Dios dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera y voy a tener compasión de quien yo quiera compadecerme, Pablo está citando a Éxodo capítulo 33, versículo 18, más precisamente el versículo 19. Moisés había ido al monte Sinaí a adorar. Cuando bajó, el pueblo estaba adorando a un ídolo, hizo un becerro de oro. Moisés se molesta, Dios se aira, Dios dice que va a destruirlo a todo. Moisés, como una imagen de Cristo, intercede por el pueblo, pero cuando intercede por el pueblo, no solamente le pide que perdone al pecado del pueblo, sino también le pide que quiere ver su gloria. Moisés dice, perdona a este pueblo, ¿sí? Dios, pero yo quiero ver tu gloria. Y acá Dios manifiesta su justicia en 3.000 hombres que murieron y decide mostrar misericordia en el resto del pueblo. Y Dios le dice en el versículo 19, antes de esto lo que está citando, dice, parafraseando el versículo de Éxodo, dice, Moisés le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le contesta a Moisés, esta es mi gloria. Voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer de quien me quiera compadecer. Moisés vio la gloria, vio la manifestación de Dios en la luz. Dios se manifestó, Dios abrió el mar. Ellos pasaron entre las aguas en seco. Ellos vieron la manifestación, pero dice, yo quiero ver tu gloria, esta es mi gloria. Voy a tener misericordia, voy a mostrar misericordia. ¿Cómo mostró misericordia en el pueblo? En que solamente 3.000 fueron muertos y el resto experimentó la misericordia de Dios. Ya empezaban a ver. Y es lo que Pablo está diciendo, citando otra vez el mismo contexto, ¿sí? Que Dios otorgue misericordia es una muestra de su gloria, ¿sí?
Entonces, teniendo en mente esto, entramos a la segunda objeción que nos toca hoy, que en realidad es un reproche. Como que la persona en cuestión le echa la culpa a Dios por su incredulidad, ¿sí? Esto representa una persona que ya no quiere escuchar, no le importa lo que uno le pueda mostrar acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios, sino que se cierra en su pensamiento, solamente quiere justificar su manera su propia postura. Versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía no echa la culpa? O sea, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Es casi como el pensamiento. Si Dios es soberano en la salvación, entonces yo no soy culpable. Si yo no me salvo, yo no soy culpable. Si Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y nadie se puede resistir a la muestra de su bondad, nadie se puede resistir al llamamiento eficaz de Dios. Si es así, entonces ¿por qué Dios echa la culpa a otro? ¿O por qué puede condenar al resto de las personas? A ese punto llega Pablo. Como que si lo anterior que dijo fuera cierto, entonces le reprocha. O sea, Dios no puede ser así, ¿sí? Es un desprecio de que alguien pueda hacer. Es alguien hipotético el que Pablo presenta, digamos, en sus defensas, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios puede condenar? ¿Cómo Dios puede pedirle a las personas que le rindan cuenta si al fin y al cabo nadie puede resistir a su bondad? Entonces, si prestan atención a este argumento, nosotros vemos que el conflicto se da porque Dios elige salvar no por méritos, sino porque Él quiere salvar. Por eso las personas se pueden enojar. Si vos le decís a una persona, Dios te va a salvar si vos te portás bien, y va a aceptarlo. Va a aceptar a un Dios que puede salvar de acuerdo a tu mérito. Pero si vos le presentás a un Dios que es soberano, que Él hace lo que Él quiere y que lo que Él hace es para mostrar sus atributos, las personas se resisten a ese Dios. Somos tan orgullosos por naturaleza de que no queremos un Dios así, que un Dios gobierne, que un Dios elija, o que Él decida a quién salvar. ¿Cómo que Dios va a decidir a quién salvar? Si Dios salvara en base a lo que sabía que íbamos a creer, como dije al principio, Pablo no estaría dando este argumento. No lo presentaría como un Dios injusto, ¿sí? O intolerante, o cuestionando la responsabilidad del hombre, porque si en definitiva Dios ve nuestra fe, si vamos a creer o no, y depende de nuestras obras, entonces por supuesto que todos somos responsables, no cabe en duda. Pero ahora lo que está defendiendo es que a pesar de todo lo que viene diciendo, aún así, a pesar de que Dios es soberano, eso no niega la responsabilidad del hombre. Ya que la salvación depende solamente si la salvación depende solamente de Él, de Dios, eso no lo hace a Dios injusto, pero tampoco nos quita responsabilidad. Si Dios salva a los que Él quiere y nadie puede resistir a su voluntad, entonces ¿por qué condena al resto? Volvemos al punto de Pablo, la pregunta, ¿sí? Los que serán condenados, ¿son realmente responsables? ¿Son realmente culpables? Todo ser humano merece ser condenado eternamente en el infierno, todos merecemos. Como dijo un pastor, si alguien va al infierno es por su propio maldad o pecado, y si va al cielo es por gracia de Dios o por causa de Cristo. No hay otra razón. Es por gracia de otro y por culpa de uno, ¿sí? Pero Pablo en este punto ya no está tratando de convencer al oponente, sino que no está tratando de dar argumentos más, sino que está apuntando directamente al corazón de la persona para que haya humildad y reconozca que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiere. Versículo 20 dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de ira y otro de honra? Imagínense la situación.
El barro cuestionando al hacedor, ¿por qué me haces así? Es ilógico, o sea, nuestro pensamiento ilógico que el barro pueda estar cuestionando al hacedor. No cuestionamos, la madera no va a estar cuestionando al carpintero, ¿por qué me hiciste una silla? Yo quería hacer una mesa. Así de ilógico es que nosotros como criaturas cuestionemos a Dios. En el contexto de que, ¿cómo vamos a estar cuestionando a Dios de que Él quiera mostrar misericordia a quien quiera mostrar misericordia? ¿Acaso si Dios quiere mostrar su misericordia solamente con un grupo de personas y no con el resto, no lo puede hacer? Isaías cita estas imágenes en Isaías 64, no lo voy a leer todo, pero hablaba de que si nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo inmundicia, caímos, ¿sí? Como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Después dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos. O sea, después de reconocer su pecado y de que Dios tiene misericordia, reconoce que somos barro y de que Él tuvo misericordia. ¿Alguien puede cuestionar de que Dios decía tener misericordia con una masa de barro inmunda? En esa misma imagen, Jeremías 18 dice, descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de su mano y la volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. La masa estaba podrida, la masa estaba desperdiciada, la masa se deshizo, estaba haciendo y se deformó. Pero Dios quiso tener misericordia, la volvió a formar y la hizo como Él quiere. ¿Acaso hay injusticia en el alfarero en decidir agarrar toda esa masa podrida y deforme y darle una forma para su gloria? Ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Ese es el argumento de Pablo. Así que el alfarero puede hacer lo que quiere con el barro, así nosotros en la mano de Dios. ¿Podremos acaso cuestionar la justicia y la sabiduría de Dios? Aunque humanamente muchos no puedan comprender cómo un Dios justo puede condenar a quienes nacen en pecado, que no pueden ayudarse a sí mismos, cada uno peca deliberadamente contra Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y se rebelaron contra Dios, todos nosotros estábamos. Nosotros no somos inocentes de lo que Adán y Eva hizo. Ustedes, todos ustedes y yo mismo estábamos ahí en Adán y en Eva. Nosotros como ser humano estábamos ahí, Él es nuestro representante legal y nuestra descendencia, nuestro padre físico, digamos, ¿sí? De quien desciende, nuestra cabeza federal, del cual nos representa, de su sangre venimos, de su linaje. Es decir, que todos nosotros estuvimos ahí, todos nos rebelamos, todos comimos del fruto, todos hicimos caso a la serpiente, todos somos culpables. Y por si fuera poco, todos nos rebelamos constantemente contra Dios, entonces todos pecamos. Dios no es responsable en lo más mínimo de nuestros pecados. Dios no es responsable de que nosotros seamos pecadores. Por eso el versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción? En primer lugar, nosotros podemos ver de que Dios permitió la presencia del pecado en su creación porque esto le da la oportunidad de mostrar su ira. ¿Sí? Si Dios no permitía el pecado, Dios no iba a poder mostrar su ira. Imagínense ángeles en el estado de gracia, eternamente, por siempre, sin conocer completamente al Hacedor a pesar de tener ese acceso. Entonces, acá dice que Dios soportó con mucha paciencia para mostrar su ira, o sea, para hacer notorio su poder. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, porque le da la oportunidad de dar a conocer su propio carácter de justicia que se manifiesta en su ira, ¿sí? Algunos lo manifiestan como parte de su propio carácter, la ira, ¿sí? Su ira es parte de su carácter divino, su ira justa. Entonces, Dios es glorificado al desplegar su ira
así como lo hace al extender gracia, porque estos dos atributos forman parte de su naturaleza y de su carácter. Entonces, Pablo está diciendo que Dios permitió el pecado porque esto le dio la oportunidad de manifestar su ira. Y en segundo lugar, Dios permitió que el pecado entrara en el mundo porque también le dio la posibilidad de hacer notorio su poder. El poder queda manifiesto a través del juicio y del castigo del pecado. Esto nosotros podemos ver al final de Apocalipsis, ¿sí? Cómo nos muestra la ira y el juicio de Dios. Mateo también nos habla proféticamente o nos habla del final de los tiempos. Dios tiene todo el derecho de actuar de una manera gloriosa en tal juicio, ¿sí? De desplegar toda su ira. Dios va a desplegar toda su ira sin gota de misericordia, sin mostrar misericordia, va a mostrar toda su ira, pero por su misericordia Él también soportó con mucha paciencia a los pecadores. Dios tuvo que soportar para poder manifestar, o sea, para poder Dios llevar a cabo su plan y darse a conocer, Dios tuvo que soportar. Él soportó la incredulidad, el rechazo, la blasfemia, la iniquidad, mientras permitió tener tiempo, le permitió a las criaturas tener tiempo para arrepentirse, la oportunidad suficiente para acceder al arrepentimiento. Los vasos de ira preparados para destrucción es un término bastante fuerte que nos hablan de los incrédulos, aquellos que rechazan a Dios, y hace referencia a personas que no se arrepienten de sus pecados, no se quieren arrepentir. Esaú quería acceder a los beneficios de la promesa, pero no quería arrepentirse. No quería creer. Estas personas quieren los beneficios, pero no quieren rendirse ante el señorío del Señor. Entonces, estas personas van a sentir todo el peso de la ira de Dios. Por eso son vasos preparados para ira. Vasos que fueron preparados para manifestar su ira. Dios permitió el pecado, que entrara en el mundo. Dios nos dio libertad. Dios permitió que seamos tentados, pero Dios no nos tentó. Dios permitió que la serpiente esté en el huerto, pero Él no nos tentó. Dios no tienta a nadie. Dios no torció el brazo de Adán para que peque, ni de Eva para que sea engañada. Pero fíjense en el contexto, que no es que Dios no nos hace a nosotros pecadores, sino que simplemente Dios abandona en nuestros propios pecados. Dios abandona a las personas en sus propios pecados. Fíjense el versículo 22. El texto no dice que Dios los preparó a estos vasos de destrucción, sino que dice fueron preparados. ¿Sí? Entonces, esto podemos ver que la expresión de preparados se encuentra en una voz pasiva. O sea, Dios no es el sujeto, Dios no es el que prepara estos vasos. ¿Se entiende? Esto quita por completo la responsabilidad de Dios. No es que Dios preparó a un vaso y preparó al otro vaso de la misma manera. Dios directamente no preparó al vaso. Dios activamente no torció a las personas, o Dios no agarró una masa de personas y la torció para que sean de destrucción y muestren su ira, y a los otros por gracia. Dios no los preparó, ¿sí? Eso es lo que dejan claro el contexto. Los dos versículos están iguales, uno al lado del otro, y lo expresa de diferente manera. En el griego queda más contundente esta diferencia, pero estas personas, a causa de sus propios pecados y de su propio rechazo a Dios, son preparadas, son dejadas. Dios las deja para el infierno, donde Dios va a manifestar su ira. El infierno sí es preparado por Dios. El infierno no fue preparado para las personas, fue preparado para Satanás, para el diablo y todos sus ángeles, nos dice Mateo 15:41, el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí van a ir todos los que rechazan al Señor. No fue preparado originalmente para nosotros, pero ahí van a ir a parar, ¿sí? Entonces, quedan claro de que Dios no los preparó. Pero fíjense el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Fíjense, lean la Biblia.
Tengan abierto la Biblia, versículo 23 dice que Él preparó de antemano para gloria. O sea, Dios permitió que el pecado entrara en el mundo no solo para mostrar su ira, hacer notorio su poder, sino también para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿sí? Bendita transgresión, como decía, si no me equivoco, San Agustín, ¿sí? Bendita transgresión. Permitió el pecado, pero Dios manifestó sus gloriosos atributos a través de esto. Al conceder gracia en abundancia a los vasos de misericordia, estos vasos de misericordia hacen referencia a personas, ¿sí?, que de antemano fueron preparadas por Dios, ¿sí? Romanos 8 nos dice predestinados. A los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, ¿sí?, a estos también glorificó. La cadena de la salvación, ¿sí? Esos vasos sí fueron predestinados para salvación. Romanos 8. Preparados por Dios de antemano. Dios los había conocido, ¿sí? Todo lo que venimos viendo en Romanos. Ahora entonces el versículo 23 en el griego, el preparar sí entonces da una acción activa en Dios. Dios activamente sí preparó estos vasos. La gran obra de Dios de salvar a los elegidos hace notorio el despliegue de su gloria, ¿sí? Gloria que los ángeles pueden llegar a manifestar, ¿sí? O pueden llegar a conocer este bendito atributo del Señor. No es que Dios es un poquito de todo, Dios es todo en esencia. Es decir, que los ángeles no conocían a Dios en profundidad, porque no conocían este aspecto de Dios. ¿Dios era misericordioso en la eternidad? Por supuesto que sí. Dios no es que comenzó a ser misericordioso cuando el hombre pecó, es parte de su propia esencia. Dios es inmutable. Pero Dios tuvo que permitir el pecado y soportar con mucha paciencia para hacer manifiesta esta característica de Él, este atributo. Entonces, ¿se acuerdan en Éxodo lo que Dios le había contestado a Moisés cuando le pide ver su gloria? Esta es mi gloria, ¿sí? Esta es la manifestación gloriosa de mi persona. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener. Yo voy a mostrar mi misericordia y eso da a conocer mi gloria. ¿Vos querés ver mi gloria? Estos son mis atributos. ¿Ustedes quieren conocer la gloria del Señor? ¿Quieren manifestar la gloria? ¿Quieren conocer las Escrituras? La tenemos. Busquen, estudien los atributos de Dios. Pasen tiempo buscando quién es la persona de Dios y van a conocer la gloria del Señor y van a maravillarse acerca de quién es el Dios a quien honramos, quién es el Dios quien nos rescató. Van a quedar maravillados de quién es Dios. Muchas veces nosotros por nuestra inconsistencia o nuestra propia falta de estudio, nuestra propia pecado, nuestra propia inconstancia, no pasamos tiempo meditando en quién es el Señor. Pero necesitamos meditar para que nos lleve a tener una actitud correcta para con Dios, de gratitud y de agradecimiento. Dijimos que el entendimiento correcto de estos atributos nos llevan a nosotros a tener una actitud correcta para con Dios. Los que se pierden, los que se van a ir al infierno, van a ir por su propia maldad, por sus propios pecados, ¿sí? Los que irán al infierno lo van a ir por su propio. Entonces, los que se salven van a ser salvos solamente por la gracia. Eso es lo que nos muestra Romanos, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el contexto de Efesios, dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nosotros aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, Dios es tan grande en misericordia, es tan profundo su atributo, su persona, es tan grande su bondad, que lo ha manifestado. Por eso trae esperanza en nosotros. No solamente infunde esperanza en nosotros, que no es por obra, sino que es por medio de la fe, sino en aquellas personas que no conocen al Señor.
A pesar de su pecado, a pesar de su maldad, a pesar de su rechazo, nosotros tenemos seres queridos que aún rechazan al Señor, a pesar de predicarles una y otra vez rechazan. Pero eso no nos quita a nosotros de perder la esperanza de que Dios pueda tener misericordia. Lo tuvo de Pablo, a pesar de ser un perseguidor de la iglesia, Dios tuvo compasión y misericordia y mostró su bondad. No es por obras. A pesar de haber pecado gravemente contra el Señor, no importa el pecado que alguien tenga, Dios puede mostrar misericordia y no dar condenación, sino mostrar bondad. Ahora, dijimos que un entendimiento correcto de la elección de Dios nos lleva a un entendimiento correcto de la persona de Dios, y entender correctamente la persona de Dios nos lleva a nosotros a tener una vida de gratitud, de humildad, de obediencia y de compromiso con la evangelización. ¿Sí? Repito, entender la soberanía de Dios correctamente, con madurez, nos lleva a tener una vida de gratitud, de humildad, de obediencia y de compromiso con el Evangelio. Si estas características no son parte de tu vida, si no hay gratitud en tu vida a pesar de las dificultades que estás atravesando, todos somos conscientes de que como país estamos pasando situaciones difíciles, pero a pesar de eso, a pesar de las situaciones difíciles, no hay gratitud en tu vida con lo que Dios ha hecho en Cristo o a través de Cristo. Si en tu corazón hay soberbia al pensar de que vos sos superior a otro porque vos creíste y otro no, si no decidís obedecer al Señor, si a vos no te preocupa ser obediente al Señor y no te molesta ser desobediente, no te molesta ser negligente en cuanto a lo que es la palabra, si a vos no te molesta ser negligente en escudriñar las Escrituras, de buscar a Dios, de querer conocer a Dios, si a vos no te preocupa de que hay personas que aún no conocen al Señor y vos dormís tranquilo y no importa si ellos creen o no, no estás conociendo verdaderamente al Señor. No estás teniendo un entendimiento de quién verdaderamente es Dios. Quizás aún no lo conozcas suficiente a Dios. Sé que no nos va a alcanzar la eternidad para conocer profundamente, pero puede que no lo conozcas como deberías conocerlo y no lo estés honrando como Él merece que lo honres. Él es digno no solamente de que padezcamos por Él, sino que incluso demos nuestra vida. Él se lo merece. Él pagó el precio por nuestra salvación y ahora le pertenecemos a Él. Así que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea a Él. No hay nada, absolutamente nada que vos puedas hacer o que vos puedas darle al Señor y que Él no se lo merezca. Nunca vas a poder darle una ofrenda suficientemente grande como para decirle: Dios, felicítame por lo que hice. Nunca vas a poder esforzarte lo suficiente como esposo o como esposa, sacrificándote o soportando las diferencias o muriendo por el bien de tu hermano o dando tu vida por alguien que no conoce y diciendo: Dios, tienes que darme la gracia por lo que he hecho. Nunca vas a poder darle lo suficiente al Dios. Él se lo merece. Dios se merece. Dios es fiel a su palabra y Dios muestra misericordia a quien Él quiera. No sabemos quiénes son. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas sí nos pertenecen a nosotros. ¿Y qué es lo que nos pertenece a nosotros? De que Dios es un Dios misericordioso y bondadoso, que Él perdona los pecados y que a través del Evangelio Dios manifiesta su misericordia y su bondad, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, Él vivió la vida justa que nosotros no podíamos vivir y que Él murió en nuestro lugar para que Dios pueda perdonarnos por nuestros pecados y que Dios exige como muestra de su bondad, de su misericordia y su gracia, exige de las criaturas una manifestación de su gracia, que es el arrepentimiento y la fe, que a su vez vienen de Él. Así que alabamos en esta mañana a nuestro Dios por este bendito atributo de Él, su misericordia. Oramos. Dios Padre, gracias te damos porque eres misericordioso. Los ángeles no conocían este aspecto de tu esencia, Señor, de tu atributo, pero tú lo has manifestado, tú has querido dar a conocer a los principados y potestades tu gloria, Señor.
la gloria de tu esencia, de lo que eres, Señor. Gracias por Cristo. Entre todos los atributos, Señor, de ti, pienso que este atributo de la misericordia es uno de los que más ha significado, Señor. Ha tenido un costo más grande al tú manifestarlo, porque ha costado la sangre de tu Hijo, a quien tú has dado voluntariamente, quien se ofreció voluntariamente por nosotros, quien siendo uno contigo se ha despojado de todo beneficio, de todo uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro sustituto y venir a salvarnos. Gracias por Cristo. Gracias porque a través de Él sabemos, podemos conocer que tú eres un Dios misericordioso. Eres un Dios justo, por lo cual te tememos. Y eres un Dios misericordioso, por lo cual te alabamos. Eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.